Hoy culminamos con este estudio que hemos tenido, por la gracia y la misericordia de Dios, de esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6. Y no sé si usted había escuchado estudios bíblicos acerca de salutaciones. Muchos quizás no habíais escuchado. Pero hoy tendremos un estudio ya final de lo que es la salutación, la despedida, en este caso, del apóstol Pablo hacia los filipenses. La carta, como ustedes saben, inicia con una doxología, una alabanza preciosa y extensa, que da para escribir varios libros seguro para los que tienen más conocimiento que nosotros, pero termina ya con una bendición especial. Efesios 6, del 21 al 24. Dice la Escritura: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amor inalterable. Usted sabe que hay muchos tipos de amores, ¿no? Pero bueno, el amor inalterable es aquel que no cambia ni dependiendo de las circunstancias ni de las condiciones. Amor inalterable. Eso es difícil de encontrar, obvio, es obvio. Y el hermano comenzó leyendo 1 Corintios 13, o sea, un amor inalterable, ese amor ágape. Hay muchas personas que aman a Cristo de acuerdo a cómo responda a las cosas que ellos le piden o le exigen. Si el Señor no me responde lo que yo espero, como yo espero, cuando yo espero, pues me enfado y le dejo de amar y ya no le quiero como antes. Pues ya no voy a ir a la iglesia porque Dios me ha decepcionado. Habéis escuchado seguro esa frase de personas que alegan que han sido decepcionadas por Dios. Y muchos de ellos tienen que ver con el tipo de evangelio que han escuchado y que han recibido. Un evangelio muchas veces alterado, otras veces un evangelio falso y otras veces simplemente un pseudo evangelio. El amor hacia nuestro Señor Jesucristo debe ser un amor, y diga, ya iba a decir mi amor, madre mía. Eso es es un lapsus, hay un fallo. Eso ya. Bueno, tumbamos. Sí, vale. Pues eso, un amor inalterable, por la L de ahí, inalterable. Pues eso, ese amor no cambia. Es un amor que no debe cambiar. El amor con el cual o por el cual tú haces las cosas de Dios o eres movido a hacer lo que Dios quiere en tu vida, no puede cambiar de acuerdo a las circunstancias o muchas veces, como sucede, de acuerdo a los resultados. Si los resultados no son lo que yo espero, pues ya no me apetece. Una frase muy común o una palabra muy común también. No me apetece ya. Es que no tengo ganas. Y usted ve gente que parece muy fieles y duran un mes, 2 meses viniendo a la iglesia a todos los cultos. Y de un momento a otro desaparecen. Dice, ¿qué ha pasado? Es que, pastor, hay muchas luchas, me decía una. Es que hay muchas luchas, pastor. Ya, y eso que no lo sabíamos eso lo sabíamos. En esta despedida del apóstol Pablo, en esta bendición, estos saludos finales, él dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, hablando como si fuese un motivo del cual también él escribe la carta. Y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Según el autor Ferguson, él dice que es un motivo tierno del apóstol Pablo en cuanto a esta despedida con respecto a sus amigos, a personas que tenían años sin saber de él. Obviamente había sitios donde el apóstol Pablo iba y en algunos literalmente él decía, probablemente jamás volváis a ver mi rostro. Y obviamente era así.
Y esto es algo que vivimos yo creo que todos nosotros. Hay sitios, porque creo que la mayoría de los que estamos aquí somos de otra ciudad o de otro país, hay personas o lugares donde hemos ido recientemente o quizás hacemos la memoria, la última vez que estuve en tal o cual sitio, y es muy probable que se te hayan pasado 10, 15 años sin volver por ahí. Hay personas que tú tienes en tu mente quizás conocidas, que llevas 10, 12 años sin verles y probablemente jamás volverás a verles. Y tú ese día que estabas con esa persona, recuerdas ese último día y jamás vas a volver a verle. Eso me ha pasado a mí con mucha gente, pero porque han fallecido luego de esto, aún personas jóvenes. El apóstol Pablo tenía años sin ver a mucha de esta gente y él tenía carga en su corazón por ellos porque muchos de ellos habían conocido al Señor a través de esa obra misionera del apóstol Pablo. Tíquico no solamente era un hermano, sino que aparentemente más que hermano era también un amigo. Si vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 24, Proverbios 18, 24, encontramos un pasaje muy bonito con respecto a la amistad. Dice la Escritura, Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. No creo que haya muchos más versículos que repitan 3 veces la palabra amigo en un espacio tan corto. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Eso es una máxima que se cumple habitualmente, mayormente en la iglesia. Usted tiene hermanos en Cristo que pasan a ser sus amigos, y algunos hermanos, hermanas en la carne, en cuanto a confianza, en cuanto a relación y demás, pasan a tener muchas veces menos intimidad que ese hermano de la iglesia, ese amigo que tú haces en la iglesia. Digo en la iglesia porque es el contexto en el cual nos movemos, obviamente. Amigo hay más unido que un hermano. Y hay otro proverbio que dice, mejor es el amigo cerca que el hermano lejos. Muchos de nosotros tenemos hermanos, en plural, pero ¿hasta qué punto podemos contar con ellos muchas veces? No porque mis hermanos ni sean ni mejores ni peores, sino porque están a 6.500 kilómetros por allá lejos. O sea, puedo contar con ellos hasta cierto punto, sí, pero están lejísimos. Más probablemente me puede resolver cualquier situación un hermano, un amigo que esté cerca. Entonces, más vale amigo cerca que hermano lejos. Y amigo hay, dice la Escritura, más unido que un hermano. Muchos de ellos no volverían a ver jamás, tristemente, al apóstol Pablo, y quizás ni siquiera lo sabían. Pero él dice, por esto he enviado a Tíquico, para que sepáis mis asuntos y lo que hago. En 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice la Escritura, 2 Corintios 2, versículos 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, la relación que tenía el apóstol Pablo con muchos de estos hermanos era una relación tan íntima y tan estrecha en el amor de Cristo que dice que yo no podía ni siquiera estar tranquilo. Pero no solamente eso, en el capítulo 11 de aquí de 2 Corintios, el apóstol Pablo, en este arrebato entre comillas de locura que él declara en uno de estos versículos, dice, toleradme un poco de locura, versículo 1 del capítulo 11, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, en este entre comillas arrebato de locura, al final los versículos del 25 al 29 del capítulo 11, dice, hablando de todas las cosas que había padecido por Cristo, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos,
peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? La carga que sentía el apóstol Pablo por todos estos hermanos a los cuales él había presentado el Evangelio, todas estas iglesias que había levantado y demás, era una carga inmensa que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Hablaba una vez con un pastor que tenía una iglesia bastante grande y en una reunión pública decía, cuando pedís una iglesia grande, Señor, mándame mucha gente, dice, no sabéis lo que pedís. Porque a veces cuando hay 20, 30, 40, 50, hay 20, 30, 40, 50 problemas. Cuando hay 1000 problemas. Entonces muchas veces no sabemos lo que pedimos. No sabemos lo que pedimos. En el caso del apóstol Pablo, un hombre de Dios, un siervo de Dios que tenía toda esta carga, imagínate tú cómo serían las noches del apóstol Pablo de oración. Dice, bueno, voy a orar hoy por los hermanos enfermos que haya podido. Claro, si son 20 enfermos, pero si son 800, ya tienes 800 motivos de oración, imagínate. O voy a orar hoy por los que están siendo perseguidos. ¿Cuántos son? Pues imagínate. ¿Cuánta carga llevaba el apóstol Pablo por esta fidelidad que él profesaba a Dios? Y cuando tú quieres vivir piadosamente en Cristo Jesús, obviamente vas a tener mucha carga. Y él dice, todas estas cosas que me han sucedido también han redundado en Filipenses para el progreso aún así del Evangelio. He sido azotado, he sufrido, he pasado por todas estas cosas. Imagínate tú. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Ustedes saben que Pablo tenía el don de sanidades, ¿no? ¿O no? Recordamos en varias ocasiones a Pablo sanando. Cuando le muerde, cuando estuvo en aquella isla después del naufragio, pues sanó allí a mucha gente, etcétera. Pero él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice, hombre, médico, cúrate a ti mismo. Si tú tienes el don de sanidad, ¿por qué no te curas, Pablo, a ti mismo? Fíjate qué curioso, ¿no? La enfermedad también cumple el propósito de Dios. En la vida del apóstol Pablo, dice, con estas tribulaciones que somos atribulados, también posteriormente podemos, al superar estas, consolar a otros. Cuando una persona le puede decir a cualquiera de los hermanos, varones, masculinos, X, Y, que el parto duele mucho, el hermano dice, vale. Pero cuando dice una hermana, es que tengo un dolor de cabeza terrible, él dice, ay, sí. Porque se identifica, porque sabe lo que es eso. Porque como no han gracias a Dios no tenemos dolores de parto, no sabemos quizás hasta cierto punto identificarnos con las hermanas en ese sentido. Pero cuando hablas de algo que tú sí has pasado, tu mente y tu corazón se conectan de una manera diferente. Por eso cuando vemos toda esta lista de padecimientos del apóstol Pablo, sabemos que él al orar, ora con un sufrimiento diferente. Porque él ha estado ahí y ha pasado por cada una de esas cosas. ¿Cuántas cosas han pasado en tu vida? Muchas. ¿Cuántas cosas faltan por pasar en tu vida? No lo sé. Probablemente muchas, si el Señor te da vida y salud. O si permite que te sea quitada. Todas esas cosas tienen como propósito también ser de ánimo y de bendición, no solamente a ti, para tu crecimiento espiritual y para tu desarrollo, sino también para otros. Tú no sabes hasta qué punto vas a impactar a otra gente en esa circunstancia. Entonces, al final, de Él, por Él y para Él somos también nosotros. Todas las cosas son con ese propósito de dar gloria a Dios, aún las enfermedades. El apóstol Pablo, al despedirse, dice, Tíquico, este amado hermano y fiel, os hará saber todas las cosas, todo lo concerniente a mí, todo lo que hago. Imagínate tú que muchos de nosotros quizás no teníamos la idea de Tíquico, pero sí que otro nombre se nos parece Tíquico. ¿A qué otro nombre? A uno que se durmió. A Eutico. Es más famoso Eutico que Tíquico. Eutico es más famoso por lo que hizo de dormirse en una predicación larga,
Pero Tíquico era un hombre fiel, un hombre de Dios fiel, que aunque no tenía el protagonismo aparentemente, según nosotros, en nuestras iglesias modernas, vemos que todos deberíamos al menos llegar a aspirar a ser como él. No como Eutico, por favor, sino como Tíquico. Cuando tenga un hijo ya sabe, ya tiene nombre. Tíquico Martínez, Tíquico lo que sea. Bueno, no sé cuántos Martínez hay aquí, a ver si yo estoy aquí pseudo profetizando. Bien, Tíquico tenía información del apóstol Pablo de primera mano. Imagínese usted, porque dice que este hombre era tan fiel que fue el que llevó la carta, pero no solamente el que la llevó, sino quizás él mismo participó en escribirla, pero hizo llegar también la carta a los colosenses y se dice de él que también acompañaba a Onésimo. Hay muchos datos que concuerdan y que hacen parecer que este hermano era un hermano muy fiel que servía a varias de las iglesias de la región. Este hermano había nacido en Asia y probablemente era de ahí mismo de Éfeso. Era una persona conocida ahí mismo y era alguien aparentemente, en cuanto a las cosas espirituales, influyente, aunque hay pocas referencias de él en el Nuevo Testamento. Fíjate que este hermano podía comenzar a preguntarle al apóstol Pablo, ¿y qué quieres decir con esto, Pablo? ¿Cómo esto? ¿Esto que has dicho aquí, esto que has escrito aquí, cómo? ¿Por dónde va esto, Pablo? Explícamelo. Imagínate si alguno de nosotros hubiera tenido esa oportunidad de recibir las palabras del apóstol Pablo de primera mano, ¿cuántas preguntas le hubiéramos hecho de lo que hemos estudiado de Efesios? ¿Cuánto hemos tardado en estudiar este libro? Meses, varios meses. ¿Cuántas preguntas hubiéramos hecho al apóstol Pablo? Pablo, ¿y esto por dónde va? ¿Y esto por aquí? ¿Y esto por allí? Si hubiéramos seguro hecho muchas preguntas. Y estoy claramente convencido que Tíquico las hizo. Y por eso el apóstol Pablo, en esta confianza, al ver el desenvolvimiento de este hermano, le dijo, él os lo hará saber todo, porque es fiel. Y asimismo debemos nosotros ser fieles transmisores de lo que recibimos de Dios de primera mano. Pero si tú no vas a la fuente, que es la palabra de Dios, ¿qué vas a dar? No tienes nada que dar. Tíquico tenía mucho que dar porque estaba empapado de todo lo que Dios había revelado, en este caso al apóstol Pablo, para que lo redactara posteriormente. No de las revelaciones modernas que hoy tenemos, que es mucho más fácil venir aquí y decir, el Señor me reveló, y contar 4 milongas, y no ponerse a estudiar verdaderamente la palabra de Dios. Eso está muy de moda, como ya ustedes saben. Bien, por eso no sabemos hasta qué punto podía haber sido o ejercido de escriba del apóstol Pablo, también de escritor de parte o de alguna de estas cartas. Y aquí el autor hace en uno de los párrafos una oración diciendo, Señor, haznos como Tíquico, que en mi generación, en mi esfera de servicio y en mi congregación, sea yo como Tíquico. Así de fiel, así de transmisor de las cosas de Dios de una manera correcta. Termina el versículo, en este caso el libro ya, con lo que es una bendición. Hemos dicho que comenzó con una doxología, una alabanza para la gloria de Dios, y termina con esta despedida, una proclamación de alabanza también hacia Dios. Bien comienza, bien termina. Esta epístola, como hemos dicho, a los Efesios comenzaba con gracia y paz a todos los que tienen fe, pero termina diciendo paz y amor con fe para todos los que han gustado la gracia. Versículo 23. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. A nosotros que hemos gustado de esa gracia de Dios, no nos puede faltar la paz. Cuando usted tiene entendimiento, aunque sea limitado, de lo que el Señor ha hecho por usted por gracia, porque por gracia sois ¿qué? Salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Cuando usted tiene un entendimiento, aunque sea mínimo, del precio que se ha pagado por usted, usted descansa en paz. Usted tiene paz. Bueno, descansa en paz suena de los muertos. No sé por qué ponen a todos los muertos descansa en paz. Hay muchos muertos que no están ni descansando ni en paz, aunque estén muertos. Lamentablemente. Pero cuando usted entiende la gracia de Dios y lo que Él ha hecho por usted, usted ya tiene paz. Porque estamos en las manos de Cristo, en las manos de Dios. Y cuando usted sabe que estas cosas están controladas por Dios, al igual que el resto de su vida, al igual que el resto de las cosas que suceden, obviamente nuestras decisiones tienen consecuencias y somos responsables por ellas. Pero podemos descansar en la paz del Señor diciendo, gracias por tu gracia, por ese favor inmerecido. Dios no nos da lo que merecemos. Y esa gracia, en el amor de Cristo, por la fe de Cristo Jesús, la hemos recibido como un don por parte de Dios. Eso nos da paz. Pero esa paz, que sea los hermanos, aquí al final dice la Escritura, no es simplemente una paz de que no haya desavenencias, de que no haya contrariedades ni hostilidades, sino que si hubiera alguna, el orden de esas relaciones rotas pueda ser restablecido. Shalom, paz, bienestar, que todo marche bien. No se queda solamente en una paz superficial, en un llamado, entre comillas, pacto de no agresión. Tú en tu rincón y yo en el mío. Y no me mires mucho, que la liamos. No queda solamente en eso. Cuando habla de esa shalom, de esa paz, es que se restauren las cosas. Y eso también debemos aprenderlo porque aquí el apóstol Pablo habla a los efesios y les dice, tened paz. En la gracia de Cristo, cosas que hayan pasado, pasadas quedan, sepultadas. Pasadas y sepultadas quedan, como dice también la misma Escritura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Shalom, paz, restaura cualquier cosa que esté defectuosa y cualquier relación que haya sido también herida. Tened paz entre vosotros. Y lo mismo, ese amor debe ser un amor inalterable. Y esa gracia se manifiesta a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, pero con amor inalterable. No un amor que hoy está aquí, mañana aquí, después aquí, como la florecita. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Qué es esto? ¿Qué broma es esto? Supongo que muchos de ustedes han jugado esas cosas. Mira, yo nunca he hecho esas cosas, que yo recuerde, si lo he hecho se me ha olvidado. Pero bueno, yo tiraba monedas, era más práctico. Si cae cara, si cae cruz. Bueno, bien, así me va. A ti te pegan, madre mía, qué vergüenza. Qué niño, por algo será. Pero bien, el autor cierra el libro, y en este caso el capítulo, volviendo al versículo 3 del capítulo 1. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La paz que nos otorga la gracia de Dios descansa sobre las promesas espectaculares que tenemos de esas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo que hemos recibido por gracia. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si yo sé que todo eso está disponible ya para mí, ¿cómo no? Como dice también la Escritura, voy a vivir en santa, piadosa y justa manera de vivir, como dice en Pedro, porque estas cosas van a ser destruidas. Pero las que van a permanecer, las eternas, dice, por la gracia de Dios, me han sido otorgadas como bendiciones. ¿Cómo no voy a estar yo en paz? ¿Cómo no voy a descansar en la gracia de Dios? ¿Y cómo no voy yo a vivir para Él? Sería incongruente, incoherente,
que yo no viva para Cristo, reconociendo en su gracia lo que Él ha hecho ya por mí y las bendiciones que me han sido otorgadas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a recordar esta carta con cariño y con amor, y que la gracia, como dice aquí al final, y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos has dado de poder estudiar este libro precioso de Efesios. Te pedimos que nos ayudes, nos dirijas cada día para seguir avanzando en tu gracia y en tus caminos. Que tu poder se manifieste cada día de nuestras vidas y que nos ayudes a ser semejantes a ti en todo. Que sigamos los pasos de tu Hijo Jesucristo y de hombres fieles que han intentado, con sus limitaciones también, imitar cada uno de los pasos de nuestro Señor. Que podamos, Padre Celestial, aprender de estos hombres fieles y que por tu misericordia podamos también nosotros estar firmes en la fe, en esta firmeza que tú nos has llamado a tener para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.